Hola, buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una partida súper espectacular que me ha gustado muchísimo el concepto y que tenía lugar en el torneo que se está disputando en Uzbekistán, un torneo cerrado durísimo, con más de 2.700 todo el mundo, excepto un jugador local que tiene 2.650, pero que ayer ganó Abdusattorov. O sea, no nos estamos refiriendo de un torneo flojillo. Y Richard Rapport lleva una racha un poco flojilla, está cerca de bajar de los 2.7, y entonces esta partida tiene una especial significación, creo, contra Praggnanandhaa, uno de los nombres más importantes últimamente, y en una India de Rey. La verdad es que una de las cosas que gustan mucho de Rapport es que siempre lucha, ¿no? Aunque le vaya mal el torneo, bajo arte agresivo. Entonces tenemos un India de Rey con F3. Praggnanandhaa es imposible de preparar contra él porque juega una línea distinta cada día. F3 funciona, es una manera interesante de jugar contra Grunfeld. Pero es una idea que me sorprende en el sentido que aquí C5, por ejemplo, es muy buena Benoni. Yo estoy muy contento con esta Benoni. Porque el blanco, digamos que muchas veces tiene problemas con desarrollar las dos piezas. Pero bueno, digamos que ahora se están explorando aperturas que se considera que el negro está bien, pero el blanco intenta investigar un poco más porque hay más juego, básicamente. Y como Rapport ha demostrado pues, ser bastante duro en las líneas principales, tenerlas muy bien preparadas, pues Pragg decide pues, entrar en este línea con F3. Rapport le da igual, hace alfil G7, E4 y T6 y ya ponemos camino a una India de rey. Entonces cae C3, roque, cae E2 y aquí A6 es un plan muy típico. El blanco, o sea, el negro quiere hacer B5 y en algún momento está abrir un poco el flanco de dama mientras el flanco de rey todavía le falta bastante para desarrollar. Generalmente estas variantes el blanco quiere enrocarse largo. Por eso la 6 B5 es un plan bastante chulo. Lo ha jugado mucho Grishuk, por ejemplo, un especialista en India de rey. Entonces alfil E3, cae E7, dama de 2 B5. De momento no hemos descubierto nada, todo es bastante principal. H4. En general, comer este peón tampoco cambia mucho la situación para el blanco y el blanco quiere pues empezar un poco el ataque aquí. De hecho, H5 en roque. Esto intercalando estas dos jugadas, entonces ahora la tensión con G4 siempre está presente, pero el negro también está bastante sólido y como ha abierto un poco el flanco de dama, digamos que el blanco no puede hacer esta H5 y decir, bueno, sí, te voy a dar mate. No es tan fácil. Entonces aquí el negro jugó E5. Es el primer momento importante, esto es teoría, pero ¿qué pasa si nos comemos un peón? ¿Veis el problema? Aquí la jugada es E5. Recuerda un poco al dragón normal, al dragón en la siciliana. Hay algún momento que el blanco amenaza E5, amenaza, después de enrocarse tiene una amenaza extra. Este E5 la verdad es que el blanco estaría totalmente ganado, ya que el negro no puede retomar debido a la clavada. Entonces aquí el negro juega E5 que parece contraintuitiva, porque después de D5 nos cerramos de este alfil, ¿no? O sea, vemos que este alfil luego va a ser muy importante. Pero sí que es un poco, eso, es la gracia un poco para el blanco, ¿no? Que no, teniendo esta diagonal cerrada, ahora no parece tan grave este contraataque aquí. Pero bueno, aquí, curiosamente, el negro jugó calle B6, que es una jugada bastante nueva. Aquí lo que se había jugado antes era peón por C4 y aquí había varias partidas entre humanos. Hago este inciso porque la jugada que tiene que hacer el blanco aquí es muy rara, que es caballo B1. La idea es arreglar un poco todos los caballos y llevar este alfil al juego. Y la idea es que el centro está suficientemente cerrado como para el blanco poder dominar un poco las piezas. Entonces el rey se irá y el hecho de que este alfil nunca se abra, pues hace que sea relativamente seguro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se juega KF5, y aquí cae 8 y cae de 6. Estoy investigando un poco esto y es una posición más o menos igualada. El blanco tiene muy buen control de casillas blancas, pero este alfil puede ser muy potente y tampoco es fácil para el blanco atacar. Digamos que el blanco lo tiene todo pensado para bloquear el flanco de dragón. Entonces hizo calle B6, que es una jugada un poco extraña, pero básicamente quiere, bueno, aumentar el desarrollo y argumentar que el blanco no puede comerse ningún peón, ¿no? Entonces, de hecho, alfil por, peón por, y aquí la torre se activa, ¿no? Yo creo que alfil por era importante, si no el caballo viene por aquí y crea una masacre. Entonces aquí hace rey de 1. Aquí lo que más curioso me pareció es que Praggnanandhaa jugó todo esto prácticamente al toque. O sea, vamos a hacer este inciso porque a partir de ahora la partida se vuelve muy, muy loca. Entonces, B4 cae B5 y aquí Rapport nos sorprendió un poco a todos con una jugada espectacular, que es caballo por D5, que es una jugada que
cuesta un poco de ver, necesitas muchas capas, ¿no? A esta posición me recordó digamos, varias ideas que yo ya tenía presentes en otras variantes. O sea, quiero haceros un pequeño inciso. Por ejemplo, una que es muy habitual es en esta variante, que yo jugaba mucho Miguel Muñoz, que diréis, ¿qué tiene que ver esto? Muchas veces aquí el blanco jugaba con alfil de 2, jugaba en este tipo de posiciones, y yo me acuerdo que aquí muchas veces contra A3, el módulo siempre le gustaba jugar a 5. Y esto viene a que una vez restringido este caballo, y en este caso es un poco distinto porque abrimos la torre, pero el negro siempre tiene mucha compensación con este peón aquí molestando, que impide que muchas piezas se coordinen, ¿vale? Y esto en general parece raro, ¿no? Entonces tienes una pieza de menos, pero el rey está muy entorpecido y solo puede huir hacia el centro, ¿no? Esto era un poco para daros un punto de referencia de digo, vale, y esto me sonaba este tipo de temas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, después de peón por, alfil F5, y me daba el mismo feeling, ¿no? De tengo una torre muy activa, tengo el rey que le cuesta huir, y simplemente estos alfiles son dos cuchillos, ¿no? Este alfil todavía no, pero este ya es muy brutal. Primera pregunta que hay que hacer, ¿qué pasa si comía de dama? Aquí simplemente alfil E6, y vemos también una cosa que es importante fijarse, ¿no? Que las piezas blancas no tienen muchas jugadas, ¿no? Los peones los están controlando muy bien. Y sobre todo, quiero que os fijéis, una cosa que hablamos muchísimo en el stream, cada día, cada vez que lo tocamos. Esta torre, ya vais a ver como... Te puede parecer que el blanco tiene pieza de más, pero si os fijáis solo en esta torre diréis, no, el blanco ha estado siempre con torre de menos. Hasta que no llegue a esta torre, que le faltan muchas capas, ¿no? Este caballo tiene que salir el alfil, y luego esta torre, pues no sé, esta torre también tiene que apartarse para que esta haga algo, porque al final mover la torre aquí tampoco cambia mucho, ¿no? Entonces, después de dama por alfil E6, simplemente, y al quitar la dama comemos, y aquí hay varias maneras de ganar, pero la idea es que este caballo está un poco en el aire. Y aquí, por ejemplo, simplemente torre C8 y C4 recuperaría la pieza y el blanco está totalmente perdido. Entonces, había un montón de maneras de ganar ahí. Entonces come de peón, alfil aquí y rey A1. Y aquí la idea, nuevamente, es fijarnos en las jugadas del rival. En este caso, este caballo y estas piezas no juegan muy bien. Y entonces el blanco tiene problemas en coordinarlas. Este caballo de B5, fijaos que está atrapado por este peón. Pero aquí el negro tiene uno de los agentes más importantes de esta posición es el peón de B4. Porque precisamente si el blanco pudiera jugar caballo C3, el negro literal tendría que rendir en la siguiente jugada porque el blanco precisamente coordinaría todo. Entonces aquí juego torre A4. Y aquí me ha parecido muy raro. O sea, no entendí nada. En el sentido de que aquí es la primera jugada que Pragnananda empieza a pensar. O sea, hasta aquí tenía hora 28. Y habían empezado con hora 30. No sé hasta qué punto asumen el riesgo. Me extraña mucho, además, que en este punto empieza a pensar, porque es que no lo sé, quizá no conocía el caballo por D5. También muchas veces me he encontrado, por experiencia, por jugar contra esta gente de este estilo, que hay muchos bluffs. Hay muchos de estos que juegan al toque, pero realmente están perdidos y lo saben, ¿no? Entonces, también hay que pensar en eso. Pues aquí Pragnananda seguramente en esta secuencia no vio otras jugadas razonables, ¿no? Estoy metiendo B4, tengo que mover el caballo única casilla, y aquí, si me lo como de dama, literal abandono, entonces hay que comer de esta, y bueno, y aquí ya me he metido en el lío, ¿no? Y aquí el blanco juega caballo C1, que es importante porque aquí dama 8 venía muy fuerte para presionar a 2, entonces el caballo defiende al peón, ¿no? Y ahora, esto también podéis tomar esta posición como un buen problema, ¿no? ¿Cómo vamos llevando piezas hacia el flanco de dama? Entonces tenemos estos alfiles apuntando, tenemos esta torre que ya está preparada, entonces solo queda llevar la torre de F8. Entonces juego dama de 7, bastante natural, y aquí el blanco intentó desarrollar el alfil, y ahora torre C8. Nuevamente, la diferencia entre material y piezas que realmente son relevantes. Esta torre de H1 no hace absolutamente nada, esta torre de 1, bueno, defiende el caballo de C1, ¿no? Podemos decir que defiende una pieza importante. Pero los agentes más expuestos, este alfil y este caballo, tienen dificultades para ser defendidos en otras piezas. Por ejemplo, una jugada como B3 sería muy poco afortunada, ya que, por ejemplo, E4 jaque sería muy fuerte. Aquí incluso, imagino que dama por B5 debe ser posible. Fijaos esta jugada. Creo que dama por B5 podría ser posible aquí.
O sea, y aquí E4. Es más por el poder de los alfiles, ¿no? Y aquí rey. Creo que aquí no sería suficiente, pero sería posible, pero no es suficiente. Creo que dama de 3 nos acabaríamos quedando con pieza de menos. Estaba pensando que si dama de 4, incluso torre por, y alfil por, y peón por, y peón por. Y luego quitamos la torre y coronamos y estaríamos ganando, por ejemplo. Se me ocurre, las ideas que se me ocurren un poco cuando vamos viendo toda esta dinámica y como hay jaque, hay un montón de ideas bastante chulas, ¿no? Obviamente B3 simplemente 4 y el blanco está bastante crujido. Y la idea es que aquí, por ejemplo, tampoco tendríamos que demostrar nada. Por ejemplo, simplemente comer aquí y os pregunto, es que, ¿cómo se mueve el blanco? No puede ni comer esta torre. Torre por vendrá luego el caballo, vendrá torre C2, vendrá la dama. O sea, es más que todas las piezas que tiene el negro están atacando, en cambio las del blanco no están colaborando mucho con el asunto. Entonces, este tema es muy importante. Aquí el blanco juega dama E2, ¿no? Vamos defendiendo todas nuestras piezas y confiando en esto. Entonces aquí el negro ya ha activado todas sus piezas. ¿Puede activar alguna más? Por ejemplo, hacer torre 8 yo creo que sería erróneo, en el sentido que el blanco tiene dos piezas defendiendo a dos. Ahí no es precisamente el punto más flaco. Entonces, aquí Rapport aprovecha y dice, bueno, la última pieza que me falta es esta, pues vamos a entrar con E4. Y con esta jugada, pues abrir la diagonal para el gran alfil de G7 y realmente la posición cada vez el blanco parece que da más miedo, ¿no? En este caso había un truquito bastante sencillo, ¿no? En caso de peón por siempre tenemos alfil G4 y ganaríamos ya material y aún así seguiríamos atacando. O sea, es más que el negro tendría una posición con menos riesgo, a menos a largo plazo, porque es como ya no tengo ni material de menos, ¿no? Esto como mínimo, luego quizá habría más detalles tácticos interesantes. Por ejemplo, aquí una jugada que parecía muy natural era torre 1. Fijaos que los mismos conceptos se aplican para uno y otro. Llevar piezas en general debería estar priorizado. Entonces aquí torre 1 precisamente era la única jugada. A partir de aquí ya Pragnananda ya está con bastante riesgo, pero aquí por ejemplo era muy interesante B3 para amenazar el alfil y alfil por torre B4. Y la idea es que este caballo no tiene casillas muy buenas. Por ejemplo, si cae C3, nuevamente tenemos el mismo tema de siempre con torre por C3. Uy, perdona. Y aquí, por ejemplo, descubiertas infernales. ¿Sí? Entonces el caballo tiene que situarse en A3. Una de las cosas más difíciles también de esta variante, de esta partida, y que creo que es que el negro en sí no tiene amenazas directas. Entonces yo veo que a mucha gente le cuesta jugar estas posiciones de sacrificios porque te tienes que pensar qué jugadas tiene el rival, más que los que... No hay amenazas directas del negro, no hay capturo y doy mate, ¿no? Por eso es una posición de ataque bastante buena a largo plazo. Aquí B3 y torre B4, justo el caballo le queda muy mal, y justo dama 7, te estoy amenazando dama por A3 gracias a la clavada, y aquí, por ejemplo, si caballo B1 intenta huir el caballo, creo que tendremos torre por y torre por B3, mínimo, de esta manera ya recuperaríamos material y seguiríamos con una posición de ataque bastante buena. Y de hecho aquí la única jugada es volver. Y esto curiosamente es una repetición interesante y aquí el blanco amenaza comer en D6. Entonces tendríamos que volver. Esto, por ejemplo, era una de las maneras de defenderse del blanco. O sea, el blanco tenéis que tener en cuenta que tiene que estar calculando 1000 cosas y 1000 recursos del negro también. Aquí está alfil B3, dando preferencia a jugadas forzadas. Y aquí Rapport capturó en F3 y hizo torre A5. Y aquí lo que había pensado Rapport es que si el caballo se vuelve, claro, porque ahora fijaos que ya puede irse a esta casilla sin problemas. No sé si aquí caballo de 4 era una jugada posible. Aquí se me... ¿Es posible esta jugada? Aquí creo que esta es interesante, ¿no? Ya que si cae por torre por... Tengo una cadena de jaques muy buena, ¿no? Torre por, jaque, jaque, jaque. Y estos mates, ¿eh? Uy, dama 1 no, esto es lo que hice contra Sarana. Aquí no sería muy bueno. Dama 2. Entonces, estos son un montón de temas que tenéis que tener, bueno, por la mano para poder jugar de esta manera. O sea, es lo que me gusta de esta partida. Porque aquí también yo, si alfil B5, imagino que torre por y peón por y... ¿Esto debe ganar? O puedo hacer dama 7, que simplemente no... Bueno, no, luego tengo que hacer peón por... Yo quería peón por primero para que el caballo coma en F5. Ah, de hecho aquí tengo un mate, ¿no? O sea, puedo hacer peón por, si alfil por, peón por, y jaque y mate, ¿vale?
O sea, hay muchos mates, hay muchos temas de jaques bueno, todo esto lo estoy descubriendo mientras os explico la partida, ¿eh? Por eso que digo que es una posición que es súper chula de ir probando todas las combinaciones. Y ya veréis que encontráis un montón de mates de ideas tácticas. Entonces aquí hizo alfil b3, Pragnananda prefiriendo secuencias más forzadas y no dejar que la creatividad de Rapport fluya. Entonces peón por torre a 5. Aquí yo creo que Pragnananda fue demasiado ambicioso. Que en general le está dando muy buenos resultados, pero aquí caballo de 4 es una jugada muy fea a nivel práctico. Y yo creo que aquí decía, oye, esta posición es miserable. Porque las torres, o sea, tenéis que imaginaros que al final, cuando tienes dos torres, o calidad de más, lo más importante es que las torres puedan coordinarse para atacar algún punto débil. Y aquí os pregunto, ¿cómo se coordinan las torres para atacar un punto débil? No pueden entrar por ningún lado. El alfil se va a poner en C5, esta torre puede tirar hacia atrás, y el gran problema que tiene el blanco es que la estructura de peones es terrible. O sea, el peón de H4 siempre está vulnerable. Si pierde el peón de H4, el gran problema es que el peón pasado de H siempre será una amenaza. El rey y los peones de flanco de dama es que no se puede mover nunca. Entonces, esta posición, yo creo que Pragnananda dijo, oye, para tener esto, para tener esta miseria, prefiero perder antes, ¿no? Y dice, pero bueno, yo creo que esto se podía aguantar. O sea, no me parece. O sea, creo que se entiende que el blanco está muy bien, que el negro está muy bien, y que las torres blancas. O sea, aunque me tripliquen, tampoco puedo entrar. Y aunque entre, el alfil de B3, por ejemplo, tampoco puede ayudar al ataque. Y de hecho, cambiar damas hará que el peón de H4 sea más débil. O sea, esto es como que no hay un plan. O sea, es muy interesante. Si esta posición todavía no acabáis de entender, cogerla, ponerla en el tablero y decís, oye, voy a forzar a ver si juego 10 veces con blancas, ¿cómo puedo generar ataque? Además, otro pequeño detalle, esta diagonal tampoco puede ser aprovechada, ya que, por ejemplo, B5 y FC5 taponando todo, todas las casillas que le gustaría tener la dama no pueden ser accedidas. Entonces, es que hay muchos pequeños detalles que hacen que esta posición sea muy mala, ¿no? Por eso aquí seguramente juegas C4. Y aquí esta posición es que es espectacular, la verdad. O sea, eh, no sé, o sea, no parecía tan ganada, tan buena esta posición. Aquí, por ejemplo, podía recuperar alguna una calidad, pero con el caballo, en vez de la dama, en vez de la torre, quiero decir, y ahora especialmente tras caballo B3, nuevamente no nos centramos en el material, sino en la siguiente jugada del rival. En este caso, nuestra torre de B5 sería muy graciosa aquí, porque ya no la podemos activar nunca. Y ahora, a ver, vale, podemos sacrificar dos calidades. Tendremos compensación. De hecho, esta posición es muy divertida, ¿no? Alfil aquí, rey aquí, y estos alfiles cortando todo el aire. Pero aquí, aquí me parece que el blanco tiene opciones de ganar. En algún momento podrá intentar sacrificar las calidades de alguna manera creativa. No sé, se me ocurre así, intentar hacer algo así. Pero bueno, esta posición incluso tendría compensación, ¿no? Pero aquí Rapport encontró una jugada espectacular. Si la queréis buscar, ahí os dejo. Pero la jugada es alfil C2. Y, y es que es increíble, porque a primera vista parece un simple intercambio de piezas, ¿no? Comer, comer, pero aquí no sé si el blanco sufriría mucho. Aquí quizá incluso puedo plantearme rey B1, aunque el alfil ya no existe, y jugar B3 y, bueno, sí, corre mucho aire por la gran diagonal, pero bueno, de hecho alguno de los planes, no sé, bueno, aquí debe estar ganado igual, de hecho, no he visto, claro, aquí caballo D3, simplemente puedo quitar la torre, debe estar ganando igual, yo creo que sí. No sé si aquí está. Entonces aquí torre por quizá yo haría dama D3. Quitaría la dama y torre aquí alfil B3. Y bueno, estás pasivo, pero te pieza de más. Y ahora solo hay un punto de presión que es B2 y la columna C. Entonces aquí quizás sí que el blanco estaría ganando, ¿no? Pero aquí la idea que tenía Rapport es que es una cosa muy importante. Cuando estás atacando, cuando estás en una posición de estas tan desequilibradas, no puedes permitirte ninguna restricción. ¿Qué me refiero con esto? Esto me lo encuentro mil veces con alumnos y a mí me ha pasado alguna vez también, obviamente, que es que asociar mantener piezas con atacar. Asociar jugar, hacer jugadas complicadas con querer ganar la partida. No, cada posición tiene una jugada especial. Aquí y cada posición puede ganarse de distintas maneras. Tú no lo sabes. Lo que no puedes es. Sí que hay jugadas que dices, bueno, prefiero no cambiar damas. Pero me encuentro muchas veces que es, bueno, me como el peón porque para crear contrajuego. Y te olvidas de la jugada siguiente del rival y realmente le estás poniendo menos problemas. De hecho, le estás obligando, le estás diciendo, por favor, siga por este camino. En este caso, dama por B5 es una jugada espectacular. Porque ahora, esta clavada no puede ser defendida, ¿no? Y claro, y aquí nos entramos en un final con pieza de menos
Pero la cosa es que voy a hacer torre por B2 y el molinillo es imparable. O sea, es que el blanco no puede defender nada. Y ahora imaginemos que cae D3 para defender B2 y el blanco dice, bueno, a ver, te devuelvo la pieza, pero bueno, solo tengo un peón de menos. Ya, pero no es solo el peón de menos, es toda esta estructura lamentable. El peón de H4 siempre estará vulnerable. Nuestro alfil es Dios presionando ambos flancos y el peón de D5 pues va a caer ya, porque es que el caballo no puede moverse porque hay que defender B2, ¿no? Nada, realmente esta jugada es espectacular. Aquí hizo torre de 2, Pragnanda, intenta defenderse y el alfil va a perseguir increíblemente al caballo. O sea, esta vuelta, tienes un alfil neutralizando el rey, tienes muchos temas de mate, intuyes que pasan cosas, pero aquí fijaos que no se hace, digamos que no se enamora de ningún concepto y dice, oye, veo que tengo esta amenaza, que contra torre 2 tengo esta amenaza, el caballo vuelve, ahora tengo esta amenaza. O sea, fijaos que no tiene ningún sesgo. Eso es muy importante para atacar. No dice una frase, la frase que antes estaba dándole vueltas cuando lo estaba explicando y que eso es, no tienes que forzarte a ganar con un tema concreto. Y eso le pasa a mucha gente, que ve un tema y dice, tengo que ganar con este tema. No, no, el tema ese existe en ese momento o quizá no existe, quizá está en tu imaginario. Siempre hay que buscar jaques, capturas de amenazas forzadas, líneas forzadas, y se te ocurrirán temas, aparecerán temas interesantes. En este caso, esta posición, ¿cuáles son las claves? Primero, el blanco no tiene muchas jugadas, no es una posición muy difícil. Fijaos que alfil C2, la torre quiere mantenerse defendiendo B2, si no quieres comerte la dama. Alfil aquí, no hay mucho más, me estoy comiendo este caballo, no hay mucho más, caballo D4. Torre C5, estoy tocando este alfil no se puede mover porque cae el caballo. Y si B3, ahora seguiríamos aprovechando que este punto es muy débil. Sobre todo prestando atención que esta diagonal va a pasar factura. Y por ejemplo B4, B5, peón por, torre por. Es que el blanco está cocido aquí. Caballo B3 sería la única jugada que más o menos defendería todo y simplemente peón por. O sea, no tenemos ni que sacrificar nada. Vamos a comer un caballo y vamos a seguir atacando y tenemos encima material de más. Muy malas señales, ¿no? Entonces aquí hizo caballo C6, que parece muy interesante porque te deshaces de tu peor pieza. O sea, el caballo este que siempre estaba indefenso. Pero además bloqueas esta amenaza y cambias una pieza de blanco, negro. Entonces estás alfil por. Aquí el gran problema que tiene el blanco es que si peón por, simplemente dama por. Y la triple amenaza, no es que. A mí, por ejemplo, se me ocurriría, bueno, es que el blanco puede sacrificar y jugar al caballo aquí. No, pero es que encima te estoy haciendo mate. O sea, no es que te amenace el caballo, te amenaza entrar en C1. Es una doble amenaza en este sentido. Entonces el blanco es que no puede ni devolverla, ¿no? Quizás sí que caballo B3 y aquí intentar parar la entrada en C1, pero bueno, ya tenemos peón de más, de hecho tenemos dos, y además va a venir torre C2 y la presión en B2 va a ser insoportable. Fijaos cómo este caballo está totalmente vendido también. También es muy importante ver que cada pieza está más activa o menos, ¿no? De hecho, caballo D3 quizás sea un poco mejor, pero tampoco cambia mucho. Porque una vez haces caballo D3, te olvidas del flanco de dama y va a venir B3, ¿no? Entonces aquí el blanco juega caballo B3, que es una jugada intermedia muy inteligente para decir, bueno, no te puedo comer el alfil porque voy a perder, pero te voy a comer la torre y entonces, bueno, me voy a quedar con calidad de más todavía, ¿no? Pero aquí Rapport sigue con su iniciativa y hace torre por. Esta jugada me fascina porque parece muy contraintuitiva, en el sentido que si dama por. O sea, es una jugada que cuesta de ver. Aquí pensaríais muchas veces, pues sacrifico la calidad y yo qué sé, pero claro, el alfil de C4 de golpe se vuelve un buen bloqueador. Quizá el blanco tiene tiempo a hacer rey B1 porque ya este alfil no está por aquí. No es tan sencillo. Y torre por, dama ¿por qué parece contradictivo? Porque de golpe le estás dando la calidad y además le toca al blanco, bueno, le toca al negro, pero te estoy amenazando el alfil. Y me voy a comer este peor. Es como, ¿qué haces? Pero aquí resulta que tras alfil B5, nuevamente otro tema, otra combinación de otro tema, que es que si te comes el peón, torre C4, dama aquí y torre A4 y te caza la dama. Es que esta partida tiene una de capas de ideas tácticas que ha tenido que ver, que ha tenido que conocer, que ha tenido que descubrir más bien. Por eso es muy importante diferenciar lo que es el cálculo con patrones que ya conoces y el cálculo de investigación, que es el que deberías hacer siempre un poco al principio, que es probar jaques, capturas y amenazas. Que insisto en eso, todo. El de investigación te permite descubrir patrones. El de aplicar patrones te limita, porque dices, ¿este patrón funciona? Sí, no, sí, no, no. Si no funciona ninguno de los patrones que conoces, pues nunca vas a encontrar la solución. Por eso es distinto la manera de calcular.
y que siempre intentamos estar más cómodos y decir, no, solo voy a aplicar el patrón, ¿no? Total, aquí juego dama e4, alfil c4, y la idea de alfil c4 es, pues bueno, aumentar la presión por aquí, y ahora el peón de a2 es el punto caliente de la posición. Fijaos nuevamente que la torre todavía no ha entrado. Aquí era importante hacer rey b1, pero bueno, creo que la posición es bastante mala igualmente. La dama entra por el flanco de dama, con dama b5, y ahora tampoco... Ahora también hay ideas de alfil c3, imagino que debe ser uno de los planes posibles. Ahí, por ejemplo, torre c1 sería muy interesante, pero incluso alfil h6, imagino, pero aquí hay f4, ¿no? Aquí hay f4, ¿no? Esto no sería tan sencillo. ¿Cuál sería la idea aquí? Pero claro, esta clavada podría ser molesta, ¿no? No sé si aquí veis una idea para el negro. Quizá dama 6, ¿no? Ok. Dama 6 mantiene la tensión. Si torre aquí siempre hay alfil de 3, defiendo la torre y la cosa es que estoy avanzando torre a 8. Entonces, fijaos que esta jugada, por ejemplo, no es sencilla de ver. Que es una jugada agresiva, ¿no? Porque aquí intuitivamente dices torre c1, ¿no? Y la primera capa que ves dices, bueno, alfil h6, f4, no pasa nada, ¿no? Entonces, fijaos que había muchos momentos en que si Praga hacía otra jugada, Rapport tenía que seguir encontrando una maravilla. Entonces, aquí si cae de 4, por ejemplo, dama 5. Dama 5 es más fina porque si juega b3 tenemos alfil por d5, en comparación con dama 6, ¿no? Ya fijaos que dama b3, dama 6. Me hace mucha gracia esta pequeña sutileza, ¿no? Fijaos que no hay nada evidente aquí. Y si cae b1, b3 es una jugada espectacular para abrir por fin la columna A. Y también, aún así, me podéis decir, oye, Álvaro, ¿y si A3 qué pasa? Eso os pregunto yo. ¿Si A3 qué pasa? ¿Cómo ganaríais esta posición? Intentad aprovechar esto. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Si A por B3, ¿cómo ganaría? Os pongo esta, ¿no? Como un ejemplo. De hecho, aquí F4 también es interesante. ¿Cómo ganarías aquí? ¿Vale? Son tres problemas que me parecen muy interesantes y que realmente creo que os van a ayudar a mejorar vuestra creatividad con sacrificios, con utilizar todas las herramientas que tenéis, porque ya veis que tenéis todas las piezas. Pero claro, combinarlas entre ellas no es tan sencillo, ¿vale? Y así podréis experimentar un poco lo que hizo Rapport. Total, que aquí juego torre c2, Prag, y aquí Rapport, pues el mismo concepto, ¿no? Queremos presionar por la columna A, entonces hizo b5 primero para defender el alfil. En este caso, hacer dama b5 tenía ciertos problemas con doblaje de torres. Ahora no existía ese alfil de 3, por ejemplo. Entonces, fijaos que cada posición tiene un pequeño detalle distinto. Aquí la idea es que va a venir dama 7, entonces el blanco hace calle c1 para defender a 2. Por ejemplo, calle d4, que era tentadora, dama 2, dama 7, pues simplemente gana con la doble amenaza. Calle c1. Y aquí me gustó mucho que es que nuevamente, fijaos que cada dos jugadas Rapport está aprovechando una ocasión que le aparece en la partida. No está tirando del mismo plan que quiere hacer. Aquí juega torre 8, que es una jugada muy inteligente porque haces que la dama se separe un poco más, se vaya, ¿no? Entonces la dama al menos ya no está defendiendo dos puntos clave de la posición, por lo tanto habrá más temas interesantes y aparte tengo una torre, una columna abierta, que siempre viene bien. De hecho, aquí tenía una manera espectacular de ganar. También, si queréis probar de calcularlo. Pero bueno, voy a hablar. ¿No habéis parado? Vale. Alfil por A2, era una jugada increíble. Y caballo por P3, simplemente la idea es que va a venir dama A7 y no tienes manera de evitar nada. Y, de hecho, esta posición me recordó mucho a una partida mía, ¿no? Que voy a hacer aquí un pequeño inciso, que jugué en 2008, el Campeonato de España, contra David Pardo, que era en una Najdorf. Vamos a pasar súper rápido. Vale. Najdorf de esta variante. Blanco, bueno, que hace caballo de 4, yo me expando por aquí, bla, bla, bla. De hecho, me quedé ganadísimo, ¿no? Porque el blanco no está llegando con su ataque y en cambio yo ya estoy aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo en esta posición, o sea, le esfuerzo a hacer B3, voy a ocupar la columna A. En esta posición yo no sabía muy bien rematar estas posiciones. Porque no es tan sencillo, tienes que combinar sacrificios y no es tan habitual, ¿no? Entonces yo voy poniendo las piezas, ¿no? Pero no veo una manera de ganar, no veo una manera directa, ¿no? Yo me estoy dando de bruces con estos temas, ¿no? Entonces aquí en una de estas digo, bueno, G6,
para intentar hacer alfil F6. Aquí, por ejemplo, podría haber hecho H6 y alfil F6 y ganaba más fácil. Pero bueno, hice esta. De hecho, aquí se vuelve muy complicada la posición. Pero veis que el rey está muy expuesto y que hay bastantes problemas. De hecho, aquí juega caballo por G4. ¿Vale? Ese peón por, dama por. Y caballo C2, torre por A2. Y aquí, increíblemente, pues parece que el rey está totalmente acorralado, pero alfil D4 y aquí todavía no pasa nada. Me amenaza mate, de hecho, es una posición súper bestia, en el sentido que nos estamos amenazando mate los dos. Me hace dama H3. No sé si... Y aquí hago alfil F6 para defender el mate, ¿no? Y aquí me hace alfil B2. Y aquí la idea es que fijaos eso, que es la misma coordinación, que todas las piezas apuntan hacia el flanco del rey. Entonces yo hice dama aquí, me hizo G5, y aquí me hizo caballo por B4. De hecho, esta posición, en muchos momentos, él está ganado, yo estoy ganado, fue un poco caos. Pero aquí llegamos a la posición clave que os quería mostrar. Esto es un buen ejemplo y la partida se me ocurría, que a mí no se me ocurrió durante la partida, ¿vale? A mí no... De hecho, aquí hicimos tablas, unas tablas muy curiosas porque si él cambia de jugada, tiene decisiva, si yo cambio de jugada, tengo decisiva. Pero aquí la idea es, si queréis parar o queréis intentarlo escribir, es torre a 1 jaque. ¿Cómo? Alfil por jaque. Bueno, podríamos intercalarlo con distintos órdenes, pero este es más fino, creo. Y aquí, torre por, dama por, dama por. Y aquí, increíblemente, después de E4, el blanco no puede detener el alfil, no puede detenerlo. Es la sensación esta que me recordó un poco a esta partida, ¿no? De decir, te voy a hacer dama 1 mate, mi dama justo cubre el único jaque que tiene, aparte de dama H7, que dama H7 rey F8 no pasa nada, y no hay manera para el blanco, este caballo es totalmente inútil para bloquear, por ejemplo, caballo C2, dama B2 permitiría, ¿no? Y justo digo, mira, Rapport no ha hecho alfil por A2, que quizá hubiera sido el alfil por A2 que yo, el torre A1 que yo tendría que haber encontrado en este torneo. Entonces, volviendo a la partida, y Rapport jugó dama 7, que también gana. Es que es eso, aquí la posición no es tan precisa como yo, que tenía solo un momento. Pero es que veáis un poco esas ideas de todas las piezas fluyendo hacia un sitio, se permite que muchos temas tácticos de golpe funcionen, que tengas torre de menos, pero el otro sea indefenso. Y fijaos la torre de H1 o de H2 en ese caso, que no servía para nada, ¿no? Entonces aquí ya está totalmente tieso también. Se amenaza ahora por A2 y B3. Y realmente no cambia mucho, por eso también era el mismo estilo, ¿no? Si aquí hizo torre por, y aquí parece que, bueno, el blanco no tiene peón de menos, está a igualdad de material, pero vemos este alfil que es Dios. Y aquí me gustó muchísimo también lo que jugó Rapport, hizo B3. Es como, ese peón, decís, cómetelo como quieras, me da igual. Y B3, la clave es que si el blanco se lo come de dama, tenemos torre B8 y luego entraremos en B2. Y si se lo come de caballo, aquí se me ocurren varias ideas. Imagino que la más sencilla debe ser dama F2, ¿no? Y toco mato en B2 y aquí torre E1 y no sé, parece bastante perdido, ¿no? No veo cómo evitar dama por B2 mate en la siguiente jugada. A no ser que sacrifiques la dama entera por una pieza. De hecho, aquí estaba pensando si esta también funcionaba, que me parecía más divertida, pero creo que no, ¿no? Aquí puede quitar el caballo y todavía no pasa nada, ¿no? Pero dama F2 debe ganar. Entonces aquí juego torre de 1. Por fin, la torre está activa, pero ya llega un poco tarde, ¿eh? Es como, ya estamos acabando la fiesta aquí. Peón por A2. Ahora simplemente es que el gran problema que también tiene el blanco es que el negro ya no tiene por qué ganar por el flanco de dama. No tiene material de menos y ahora el concepto estructural que hemos dicho antes, pues cobra mayor peso. Entonces dama por dama F2. Aquí es que el blanco no tiene nada que hacer. De hecho, dama B3, torre 3 y aquí abajo, ¿no? Simplemente porque no hay nada que hacer. Esta torre no se puede activar, el rey negro no va a tener problemas de que me hagas continuos y simplemente me voy a ir comiendo todos los peones y va a ser una masacre. Realmente ha sido una partida espectacular, me ha encantado. O sea, es una partida de estas que te invitan a fantasear, ¿no? A decir, oh, mira qué sacrificios, mira que... a jugar con ella y a realmente a disfrutarla. Un poco en la línea de la otra partida que hice contra... en las partidas que comentamos de Ilan Party. Realmente han sido unas posiciones súper chulas. Y ya habéis visto que yo he descubierto mismo, en la medida que os iba explicando, digo, y esta variante, y esta idea. Entonces, con esto también os animo un poco a ser como Rapport, a no conformarnos con un patrón, a ir buscando, ir indagando, ir creando, que es básicamente lo que lleva haciendo él más de 20 años y con lo que nos gusta tanto, ¿no? Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.